Libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 14. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Ella hace una porción bastante conocida. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 15. ¿Todos lo tienen? Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que es una porción ya muy conocida por algunos de nosotros. Amén. Oyendo esto, Lucas 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir: los convidados, venid, ya todo está preparado. Y todo a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, y yo te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. El otro le dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas o las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Denle un aplauso por esta palabra. Amén. Amén. Vamos a estar predicando en el tema quita el obstáculo de tu llamado. Aleluya. ¿Cuál es el tema de hoy? Quita el obstáculo de tu llamado. ¿Cuál es el tema de hoy? Quita el obstáculo de tu llamado. Quita el obstáculo de tu llamado. Quita el obstáculo de tu llamado. Amén. Amén. Yo cuando estaba preparando este mensaje, yo sentía la presencia del Señor. Mis amados hermanos, mis amados amigos que los visitan en esta tarde, yo quiero hablar de este tema, que es un tema bien importante, acerca del llamado y del obstáculo del llamado. Cuando yo vi esta palabra del Señor, yo me doy cuenta que ser un hijo de Dios es algo muy especial. La iglesia, nosotros somos hijos de Dios ahora en Cristo. A veces la gente allá afuera, en su ignorancia o por falta de conocimiento de la verdad de Dios, cuando se le pregunta acerca de que somos hijos de Dios, todos comenzamos a decir la misma respuesta que escuchamos de mucha gente: todos somos hijos de Dios y a Dios todos los ve por igual. Por la palabra de Dios te voy a decir en esta tarde que todos somos hijos de Dios por creación, pero hay unos hijos que son hijos ya ahora legítimos, hijos reconocidos. Esos somos nosotros que hemos venido al Señor. Dios ha prometido y tiene una responsabilidad con sus hijos: guardarlos y cuidarlos de todo mal. Dios tiene con su pueblo este gran cuidado de que Dios siempre a sus hijos los ha guardado durante todos los tiempos. Dios ha guardado a sus hijos. Dios ha llamado gente para el reino de Dios. Entonces hay algo que está a punto de ocurrir, y lo que sucederá dentro de unos días es el rapto de la iglesia. Y usted va a decir: ¿y qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es un momento donde Dios va a decidir que es tiempo que la iglesia se reúna con Él. Porque Dios envió a su Hijo para que fuese rey sobre el universo. Y el ministerio del reinado del Mesías todavía está pendiente en la palabra del Señor. Todavía no se ha cumplido.
Dios aquí está hablando esta parábola de esta gran cena. El Señor está tipificando al pueblo a estos 3 siervos que Dios llamó para invitarlos a una cena. Yo no sé si alguno de nosotros nos sentimos mal cuando nosotros nos desprecian. Cuando usted le den algo, hermano, no desprecie, hermano. Amén. Cuando usted le den algo, no desprecie. Usted va a sentir mal a la gente que usted le va a dar. Así es, aleluya. No importa lo que usted vaya, lo que usted le vayan a dar, pero usted sea cortés. Usted diga, me van a dar algo, porque no hay cosa más fea que se vea que alguien dé algo y que lo desprecie. Pues en estos últimos días hay mucha gente que está despreciando el llamado de Dios. Se ha estado predicando el evangelio por tanto tiempo, desde los días de los apóstoles hasta el día de hoy. Y muchos son los que van a una iglesia, escuchan una palabra, solamente la oyen, pero el llamado a la vida eterna todavía no lo han entendido. Esto de entender el reino de Dios, hermano, es algo verdaderamente que a mí yo me quedo sorprendido. Porque aquí estos 3 siervos que está haciendo el llamado, aquí Jesús tipificando a Israel, dice la Biblia que todos ellos comenzaron a excusarse uno por uno. Hoy en día estamos viviendo la misma situación. La gente no tiene tiempo para el Señor. La gente no tiene tiempo en meditar. ¿Dónde está? ¿Para dónde va? ¿Qué le pasaría a alguien si muriese en cualquier momento? Eso lo estamos pasando nosotros. Tú invitas a la gente a recibir al Señor. No puedo ahorita. No tengo tiempo. Yo creo que todavía no es el tiempo de mi amado. Yo creo, bueno, Israel empezó lo mismo. Y hasta el día de hoy, Israel está pagando la consecuencia, y Jesucristo mismo lo afirma en la parábola. No gustarán de mi cena. Hay un llamado que Dios va a hacer a la iglesia. Dios va a sacar a la iglesia, se la va a llevar es como una novia que Dios le está preparando a la iglesia. Fíjense que siempre en la Biblia vemos que cuando habla del novio y habla de la novia, sabemos que el novio es santo. Sabemos que el novio es perfecto. Sabemos que el novio tipifica también al Señor Jesucristo. Pero hay una novia que tiene que santificarse. ¿Quién se va a casar con una mujer infiel? ¿O quién se va a casar con una mujer que, como hablan en el mundo, le pongan los cuernos, pues? Para que no saben, los cuernos son unos que usan los venados. Que a muchos por ahí ya les pesan demasiado, hermano. Santo Dios. ¿Cuántos conocen los venados aquí? Bueno, hay algunos que ya... Aquí en la iglesia no hay, pero hay muchos por ahí que me están viendo que les están pensando, hermano. Entonces el Señor y la Biblia habla de que la iglesia de Jesucristo tiene que ser como una novia sin mancha y sin contaminación para poder estar con Él. Quiere decir que según la Biblia, los que se van para el cielo, los que nos vamos para el cielo, es gente que ha sido completamente lavada con la sangre del Señor Jesucristo. Ven que limpio, bien limpio. Una mancha, hermano, en un traje blanco se echa de ver. Pues las conductas de nosotros, mi amado hermano, que Dios nos ha dado un traje nuevo, un traje limpio. Porque acuérdense bien que estábamos nosotros bien sucios, hermano, del pecado. Dios nos ha limpiado. Pero cada mancha que va pasando en el traje, hermano, no se va viendo muy bien y se echa de ver. A veces hay trajes nuevos que uno ha comprado y con una mancha, hermano, que no salga, ya no te lo vuelves a poner. Porque una mancha, hermano, se echa de ver, una mancha, y eso es lo mismo que el Señor está hablando y lo que Dios está diciendo en estos últimos días. Entonces el rapto de la iglesia acontecerá en el momento que nosotros menos esperemos. Y déjame decirle que eso puede pasar en cualquier momento. No está tan largo el día en que el Señor va a levantar a su iglesia. Algunos hermanos se quedarán sorprendidos de lo que Dios va a hacer en cualquier momento. Eso puede pasar en cualquier momento. La Biblia lo registra como un rayo. Usted sabe la luz de un rayo. O sea que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Dios toma la decisión de que la iglesia se reúne con Cristo para este encuentro. El llamado de que el pueblo de Dios ya no esté pasando más por estos problemas que estamos viviendo aquí en el mundo de la contaminación.
Amén. Y también no solamente eso, sino de estar luchando cada día por santificarnos, por servirle al Señor. El Espíritu Santo nos está como limpiando, nos está como redarguyendo, nos está como diciendo a nosotros verdaderamente si nosotros calificamos al reino de Dios. Hay gente que estos temas no le interesan, pero si este tema no te interesa, de nada sirve que tú hayas venido a la iglesia por tanto tiempo o que tú no seas un cristiano para participar de esa bendición de Dios. Que es lo más importante, participar de ella. Porque estos tres hombres que están aquí tuvieron el privilegio de haber sido escogidos por Dios para una cena. Ya estaba todo preparado, dice la parábola, todo estaba listo, ya estaban listos todo el banquete. Lo único que tenían que hacer ellos es estar dispuestos para ir a sentarse a la cena. Pero ellos valorizaron más otros asuntos que el llamado de Jesús a que estuvieran en la cena, al estar ahí participando. O sea, en pocas palabras, dejaron al Señor con los platillos servidos, pues, porque ellos no tenían el tiempo ni la disposición para sentarse en la mesa y disfrutar del banquete que Dios les había preparado a ellos. Entonces dice la palabra del Señor que llamó al primero, y todos sabemos por la palabra de Dios, y este mensaje lo hemos predicado muchas veces en este lugar, que otros hermanos lo han predicado. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Pero el Señor lo está invitando, hermano, al banquete. ¿Qué interesa la hacienda en ese momento cuando Jesús te llama a ti, cuando Jesús me llama a mí? Hermano, tenemos que ser nosotros inteligentes y decir: Dios me está llamando, Dios me ha llamado. Yo no soy como uno de los demás, a mí me ha llamado Dios. Dios ha puesto mi mirada en mí. Tú no tienes que ver cómo viven los impíos afuera, porque los impíos afuera, mi amado hermano, Dios está enojado con los impíos allá afuera. A veces hay gente en la iglesia que ve la prosperidad de los impíos, le decía la pastora en la mañana yo. O a veces la gente dice: ¿por qué yo veo cómo Dios me dice ese y ese no es cristiano? Mire, momento, hombre. Dios tiene algo preparado mejor para nosotros, mis amados hermanos. Dios ha preparado algo mejor para nosotros, mis amados hermanos. Ellos no. A ellos Dios los ha desechado porque ellos han decidido negar la veracidad de la palabra del Señor Jesucristo. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, Israel, hermano, se lamenta, hermano, de haber desechado al Señor y Salvador Jesucristo. El otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ese es el llamado. Mucha gente, mi amado hermano, Dios los llama porque Dios nos ha llamado a nosotros, pero ellos no tienen tiempo para servir a Dios. Ya tendremos tiempo suficiente en la tumba el día que muramos, mi amado hermano. Es el tiempo de volvernos verdaderamente a la palabra de Dios. Y créanme que se lo digo con todo mi corazón, que Dios va a seguir hablando la misma palabra, el mismo mensaje de arrepentimiento, el mismo mensaje de búsqueda, el mismo, porque a Dios le interesa reunir un pueblo para que viva con Él para siempre. Y lo único que a nosotros nos va a servir de bendición es estar al lado de Cristo por toda la eternidad, mi amado hermano. Aquel dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, necesito ir a verlo. Pero es que es más importante 5 yuntas de bueyes que la salvación y que una cena que Dios tiene preparado para ellos allí. No, hermano. El otro habló y el Señor le dijo: ven, y luego lo invitó también a la cena y dijo: yo acabo de casarme, estoy muy ocupado. Y por favor que no me molesten a mí. Mi prioridad ahorita es que yo me acabo de casar. Pero imagínense, el Señor está, entonces, pero el Señor lo está invitando. Entonces Jesucristo pone a estos tres como un ejemplo para tipificar a toda una nación que no quisieron escuchar el llamado de Dios a la gran cena de las bodas del Cordero. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Imagínate el día que tú estés en ese lugar, hermano. Imagínate, aleluya. Entonces dice la Biblia que el Señor se enojó. No, es que Dios, mire, el Señor se enojó. Cuando Dios llama a alguien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Y cuando Dios nos ha llamado a nosotros, Dios ha puesto la mirada en nosotros. Hermano, cuánta gente allá afuera, hermano, que Dios nos ha llamado y que se muere sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros somos un pueblo como el pueblo de Israel. Somos un pueblo escogido de Dios. Dios nos ha escogido a nosotros. Así es, amén.
¿Por qué tantos millones y no te puedo pensar de cuántos billones y billones de personas hay en el mundo? ¿Y por qué Dios pone la mirada en ti? ¿Por qué siempre que vienes a la iglesia Dios te da una palabra de llamado? ¿Por qué siempre Dios te está hablando que Él te escogió y que te escogió para que tú le sirvas a Él? Porque Él es más importante que todas las cosas que te pueden pasar en la vida. Amén. Todo pasa, hermano. La palabra de Dios permanece para siempre. Así es. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra? Amén. Todo pasa, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces imagínate que el pueblo escogido del Señor, hermano, le pasó eso. Entonces el Señor dice que les habló y le dijo, bueno, como ellos no quieren, ahora vayan pronto ustedes por las plazas. Ahora se van estos piados por las plazas y van ahí a invitar a mucha gente. Si la gente no quiere el llamado de Dios, pues Dios va a ir siempre tocando por las plazas. Por otro lado, Dios siempre va a ir hablando a mucha gente. El que oiga la voz del Señor, entonces vendrá a Él. Amén. No lo tomaron en cuenta. A otros les digo, váyanse por las calles. Váyanse ahí por las calles. Que muchos de nosotros aquí, hermano, miren, la importancia del llamado. Y hay que romper todo obstáculo para que nosotros entendamos el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Mi amado hermano, Dios nos ha llamado a nosotros, la iglesia, a dar fruto, mi amado hermano. Así es, amén. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir por las calles y llamar a la gente y hablarles del Señor, hablar de la verdad de Dios. Si la iglesia practicara esto, hermano, esto aquí, hermano, no cupiera de gente. Mire, uno no puede salvar a la gente, pero Dios salva a la gente. Amén. Hay muchos de nosotros que no estuviéramos aquí si alguno de ustedes, de los que están aquí, no se hubiese preocupado por ese hermano o por esa hermana. Pero hay algunos de ustedes que están aquí en este lugar dando fruto porque alguien se preocupó por ustedes. Así es, amén. Ahora cuando nosotros venimos aquí tenemos la responsabilidad de hacer discípulos, de ir, de hablar esta palabra, mi amado hermano. De decirle a otros esta palabra, pero decirle, hermano, la palabra y tú tienes que sentirla lo que tú estás hablando. Porque hay gente que cuando habla, ni él cree lo que está hablando, hermano. ¿Qué le van a creer? Cuando uno habla del evangelio, uno habla y el que te está oyendo tiene que creer lo que tú estás hablando. Así es. Si tú estás hablando y tú mismo crees lo que tú estás hablando, ¿cómo vas a traer a la gente al reino de Dios? Entonces, se van por las calles, traen gente y se va a buscarlo ahí. Dicen que se fueron y buscaron gente del vulgo. Ahí fueron muchos y buscaron a gente del vulgo y les hablaron. A otros los van a buscar hasta sus casas, hasta las casas. Se ha ido y se ha dado predicando la palabra de Dios. ¿Por qué la gente, en algún sentido la gente sí sabe? Porque yo estoy más que seguro que hay gente que sabe que el evangelio de Jesucristo es el verdadero camino para heredar el reino de Dios. Pero sin embargo ellos saben que un mormón no les va a ayudar. Ellos saben que un testigo de Jehová no les va a ayudar. Ellos saben que un católico no les va a ayudar. Pero saben también que Cristo les puede ayudar, pero ni aún de poco vienen a Cristo. Dios habla, hermano, y Dios está hablando, y Dios está hablando. Yo siempre me pongo a meditar una cosa con respecto al llamado a la salvación. Si Dios dejó al pueblo de Israel por todos estos 2000 años y está pendiente de la restauración de Israel, ¿qué pasará de nosotros si no nos vamos en el primer llamado de Dios a la final trompeta? Porque se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta y algunos, pero ni cuenta de la trompeta. Pero la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, al tocarse la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, hermano. Así es, amén. Hay dos resurrecciones. La resurrección de los muertos en Cristo, el día que se toque la trompeta, y la resurrección de los que mueren sin Cristo, el día que ellos los llamen de sus tumbas para decirle a dónde el lugar que ellos van a vivir para siempre separados de Dios. Hay un lugar, según la Biblia, preparado para todos los que mueren sin Cristo. ¿Saben cómo se llama ese lugar? Se llama el lago de fuego. Apocalipsis habla y dice, el que su nombre no fue escrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Y aún el libro de Apocalipsis habla, aún el mismo infierno, Satanás que los engañaba, fue tirado al lago de fuego. Amén. Entonces hay un lugar, y yo siempre medito en esto: si la gente de la tierra son inteligentes y sabios a poner jueces para que los jueces controlen este crimen en el mundo y no están juntamente los delincuentes con los justos, están separados. La gente que tiene una conducta mala lo tienen en la mira porque no pueden vivir en una sociedad donde va a afectar a los demás. Hay gente que lo ponen en algún lugar y si algo hace conforme a la ley lo juzga, y hay algunos que lo han juzgado de por cadena perpetua o por vida. Hay algunos que hasta los humillan, dicen, le tocan 250 años de cárcel, como una persona, 200 años de cárcel. Y esa es una humillación, que le digan, te van a tocar 200. ¿Saben qué se pueden respetar? Yo lo imagino yo. Por si un caso Dios le da más vida y vivo después, pues dejo este tipo está preso aquí. Pero eso era antes, que la gente duraba 400, 500. Hoy en día la gente tiene 30 y ya parecen hermanos ancianos. Usted le pregunta, ¿cuántos años tiene? 30. 30. No, hermano, pero te imaginas en los tiempos antiguos. ¿Y cuántos años tiene usted? Bien joven, hermano. ¿Cuántos años tienes tú? 650. Pero qué joven también, 650. ¡Wow! ¡Aleluya! Pero imagínate hoy, hermano. ¿Por qué? Bueno, va a haber días que no. ¿Cómo que nos vamos a deshacer, hermano? Ya viejitos prematuros, hermano, naciendo la gente y ancianos. El pecado, hermano, está destruyendo nuestra vida, hermano. Está destruyendo la juventud, está destruyendo el ser humano. No podemos, hermano, nosotros escapar de la palabra de Dios, hermano. Y lo que Dios ha hablado en su palabra es verdad, hermano. Así es. Entonces imagínate, está aquella anciana ahí y estos no quieren ir. ¿Por qué? Por estar buscando güeyes. ¿Por qué? Por estar, hermano, ahí el otro ahí que acuérdense que... Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el obstáculo que a usted le impide para que usted pueda ser un siervo, una verdadera sierva de Dios? Trate de matar el obstáculo. Así es, amén. Mate el obstáculo, porque el obstáculo a usted no lo va a dejar ver a Dios. Siempre en la Biblia hubieron obstáculos, siempre a los discípulos hubieron obstáculos para que no pasaran al siguiente paso, para que no pudieran ver cuál es el obstáculo que a usted le impide, mi amada hermana y hermana, para que usted sea lleno de Dios, para que usted esté lleno del Señor. Porque algunos hermanos no entendemos el llamado de Dios. La Biblia habla de una mujer llamada Ana. En los días de esta mujer, en los días de Elí, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre cuando ellos se alejaban del Señor y ellos desobedecían la ley de Dios, y Dios los ama. Pero ellos siempre, hermanos, estaban ahí que no daban fruto. Que Dios tenga misericordia en nosotros, porque si imagínense que el Señor, toda esta generación de Israel, ahora nosotros entramos en otra dispensación. Estamos hoy en día en la dispensación del llamado de la gracia. ¿En qué llamado estamos hoy? De la gracia. Ahorita no se llama gracia. Estamos aquí por gracia. Aquí no estamos porque somos buenos, ni tampoco seguimos adelante porque seamos buenos. Estamos aquí por pura gracia. Diga conmigo, gracia. Pura gracia de Dios estamos aquí nosotros. Porque nadie podía hacer la ley. O sea, la ley no se pudo hacer, pero vino la gracia. Y hoy en día vivimos bajo este principio llamado gracia. Pero mire, en esos días dice la palabra del Señor